Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, en primer lugar. Y bueno, las 4 nobles verdades. Yo imagino que todos habréis oído hablar de las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, que es el núcleo central de todas las enseñanzas del Buda. Y de todas esas enseñanzas es la que se puede explicar más rápidamente, porque en muy pocas palabras, casi en estilo telegráfico, sería: algo existe, eso que existe surge, por lo tanto cesa, por lo tanto hay un camino que conduce a la cesación. Punto. Ahí están las 4 nobles verdades. Algo existe, pero eso que existe, existe porque ha surgido en función de unas circunstancias, de unas condiciones. Si esas circunstancias y esas condiciones desaparecen, eso que ha surgido en función de eso también desaparece. Por lo tanto, hay un camino que conduce a la cesación de lo que ha surgido. A ese camino se le conoce como el noble óctuple sendero. Y estas son las 4 nobles verdades. ¿Qué es eso que existe? Existe el sufrimiento. Toda la enseñanza del Buda se basa en 2 realidades universales. Una de ellas es la realidad del sufrimiento. Todos los seres humanos sufrimos. Ahora veremos en qué consiste ese sufrimiento. Y la otra realidad universal es el polo opuesto del sufrimiento, como es la intrínseca naturaleza búdica de todos los seres que existen. La intrínseca budeidad de todos los seres. ¿Eso qué quiere decir? Pues ni más ni menos que todos los seres, cualquiera que sea su estado de evolución, o sea, su estado de percepción de sí mismos y de percepción del hábitat en el que viven, cualquiera que sea ese estado, tienen una esencia búdica, entre ellos nosotros. Es decir, todos nosotros somos Budas. No nos comportamos como Budas, no nos conocemos como Budas, no nos expresamos como Budas. Por eso sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque todavía no nos hemos identificado con nuestra esencia búdica. Y ese es todo el budismo, prácticamente. Se empieza con el sufrimiento, que es la primera noble verdad, y se acaba con la identificación con la esencia búdica, que es el 8º y último paso del noble óctuple sendero. Entonces, las 4 verdades son un camino. Las 3 primeras son la comprensión, primero, la toma de conciencia de que yo sufro. La segunda, la comprensión de por qué sufro. La tercera, la comprensión de que yo sufro no por un designio divino que se me impone y ante el cual yo no tengo ninguna escapatoria, ¿no? Sufro porque hay algo en mí que genera el sufrimiento. No es un destino ante el cual yo no tengo nada que hacer. Soy yo mismo el que crea las condiciones que generan el sufrimiento. Cuando yo descubro eso, el paso siguiente es erradicar de mí las condiciones que generan ese sufrimiento. Y el paso siguiente es saber cómo hacerlo. Si yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé cómo hacerlo, pues no lo hago. Pero si sé que tengo que hacer algo y además sé cómo hacerlo, pues lo hago. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ni más ni menos que ser yo, así de claro. Nuestra tarea importante y casi la única es ser quien somos. No tenemos otra cosa más importante en el mundo que hacer. Ser quien somos. ¿Y quién somos? Un Buda. ¿Y quién es un Buda? ¿Quién es un Buda? ¿Cómo se le califica al Buda? Normalmente se le dicen o se le define como aquel que ha despertado o el iluminado. Pero esas 2 definiciones son erróneas, porque el Buda no es alguien que haya despertado, porque alguien que ha despertado es alguien que previamente ha estado dormido, ¿verdad? Pero un Buda nunca está dormido, un Buda siempre está despierto.
La naturaleza del Buda es estar despierto siempre, nunca está dormido. Por lo tanto, el Buda es aquel que está despierto. Pero nosotros nos despierto espiritualmente, porque nosotros estamos despiertos en un sentido sensorial, mental. ¿Qué quiere decir? Que somos conscientes de la información que llega a nosotros a través de los sentidos. Somos conscientes de lo que vemos, de lo que oímos, y somos conscientes de lo que sentimos internamente. Eso es estar mentalmente o sensorialmente despiertos. Pero no estamos espiritualmente despiertos. ¿Qué significa estar espiritualmente despiertos? Pues para eso hay que estar espiritualmente despiertos. No se puede explicar con palabras, porque no existen conceptos, ni nuestra mente, ni nuestro cerebro, ni nuestra palabra, nuestra capacidad de verbalizar pensamientos, son incapaces de atrapar lo que es estar espiritualmente despiertos. Los budas nunca se definen a sí mismos, nunca dicen, ser Buda significa esto, esto, esto y esto. No, los budas muestran el camino. Si tú quieres identificarte con tu budeidad, tienes que hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? Comprender las 4 nobles verdades y recorrer hasta el final el noble octuple sendero. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sufrimiento? Todos tenemos una idea así intuitiva de qué significa sufrir. Todos pasamos por momentos de desgracia, de dolor, de infortunio. Pero el sufrimiento al que se refiere esta primera verdad es algo más que eso. Es todo eso, pero es algo más. La palabra que se traduce normalmente como sufrimiento es la palabra dukkha. Dukkha es una palabra sánscrita que tiene su equivalente en pali. Pero esa palabra es en realidad la unión de otras dos, la sílaba du y la sílaba ka, que dan lugar a una tercera palabra completamente diferente. Es como si yo tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y los junto y obtengo una molécula de agua que tiene unas propiedades totalmente distintas del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, ¿qué significa du? Significa algo que funciona mal, cualquier cosa que funciona mal. ¿Y qué significa ka? Una rueda. Por lo tanto, dukkha, que se traduce por sufrimiento, es una rueda que funciona mal. ¿Por qué una rueda puede funcionar mal? Pues porque no es redonda, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginaos, por ejemplo, un carruaje con 2 ruedas que no son redondas, que son como una línea poligonal o una línea quebrada que se cierra sobre sí misma. Y dentro unos pasajeros. Entonces, ese carruaje, de luego, no se va a mover de una manera suave, ¿verdad? Se va a mover a tumbos, a saltos. Entonces, los pasajeros del carruaje podrían pensar, bueno, esto nos ocurre porque así es la vida, así es la realidad de este carruaje y así es la realidad del viaje que estamos efectuando. No hay manera de superar esta incomodidad que todos notamos. Pero uno de los pasajeros dice, no, esto ocurre porque hay algo que funciona mal aquí. Entonces se pone a investigar. Investiga el carruaje, los caballos, el aparejo, el camino está bien, todo está bien. Y luego mira las ruedas y esta es la causa. Simplemente mirando unas ruedas defectuosas se da cuenta de que ese es el motivo, esa es la razón última por la cual el carruaje se mueve de esa manera y por la cual los pasajeros experimentan esa incomodidad. Entonces, ¿qué es una rueda defectuosa? Es una rueda incompleta, es una rueda imperfecta. Y una rueda, como Dios manda, digamos, es una rueda completa, es una rueda perfecta. Entonces, ¿de dónde nace mi sufrimiento? De algo parecido al ejemplo que os acabo de poner. Algo en mí está defectuoso, algo en mí no va mal. ¿Qué no va mal? Mi imperfección. ¿Cómo se genera el sufrimiento? Porque yo experimento mi imperfección. Cuando yo experimento mi imperfección, de alguna manera surge en mí una insatisfactoriedad íntima, como diciendo, aunque las cosas me vayan muy bien en la vida, trabajo, salud, amores, tal, todo lo que queráis, aunque todo eso me vaya bien, todo eso intuyo que es efímero, que puede venir y se puede marchar. Pero si hay algo en mí, en lo más profundo de mi ser, que está mal, que no funciona, amigo, ahí tengo un problema más serio.
porque ya no es el encaje más o menos afortunado que yo pueda tener con el entorno, que puede variar. Es algo que está en mí. Entonces tengo que descubrir qué es lo que está mal en mí. Entonces sufro cuando experimento mi imperfección. Pero si experimento mi imperfección, es que puedo experimentar mi perfección, ¿verdad? Si yo tengo sed es porque hay agua que me puede satisfacer la sed. Si tengo hambre es que hay alimentos. Si experimento una necesidad de algo, es que en la realidad en la que vivo existe lo que satisface esa necesidad. Por lo tanto, si experimento mi imperfección y eso me genera sufrimiento, es que en mí existe la perfección. Es decir, la integridad. Porque perfecto significa íntegro. Si vais al diccionario y buscáis perfección, vais a encontrar una definición muy curiosa. Dice, perfección, máximo grado de excelencia que se puede conseguir en una línea de desarrollo, más o menos. Máximo. El máximo es algo que cuando se llega ya no se puede seguir, ¿verdad? Si yo quiero subir a la altura máxima del planeta, pues tengo que subir al Everest. Ya no hay nada más alto que el Everest. Ya no puedo subir por mi propio pie. Pero consideremos otras líneas de desarrollo. La científica, la artística, la política, la que queráis. Quien alcance la perfección en esa línea ha llegado al máximo, según el diccionario. Por lo tanto, ya no puede seguir. ¿Qué quiere decir? La perfección, tal y como la define el diccionario, en realidad lo que está indicando es los muros infranqueables del mundo en el que vivimos. Pero el sano sentido común nos dice que eso no es la perfección. La perfección es la integridad. Cuando en el Evangelio de Mateo el autor pone en boca de Jesús la declaración más exigente que existe en el Evangelio: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir? Sed íntegros, sed completos, porque estáis incompletos. Estáis incompletos por ignorancia, no porque seáis criaturas incompletas por decreto divino, que no lo sois, que sois dioses, sois Budas, sois Cristos, sois una chispa divina, pero no lo sabéis, vivís de espaldas a vuestra realidad, vivís de espaldas a vuestra naturaleza real, íntima, a vuestra budeidad. Entonces, lo más importante que tenemos por delante todos es ser quien somos. Bien. Entonces, los Budas a sí mismos no se definen. De hecho, los discípulos de Buda nunca le llamaban Buda. Le llamaban el Bhagavan, que significa el bienaventurado, el bendito, o le llamaban Sramana, que significa el asceta, el monje mendicante. Pero, y esto es lo más importante, el Buda, la primera vez, me refiero ahora al Buda histórico, no el último Buda histórico, la primera vez que tiene ocasión de mostrarse al mundo y de caracterizarse a sí mismo, tampoco se llama Buda. Utiliza una palabra que es Tathagata. ¿Cuándo lo hace? Pues en un momento muy especial. Inmediatamente después de que Siddhartha Gautama, todos sabéis quién fue Siddhartha Gautama, ¿no? El hijo de un gran monarca, que cuando nace su padre convoca a una serie de adivinos y de magos para que le digan cuál es el destino posible de este hijo que le acaba de nacer. Y le dicen los magos: este niño tiene por delante dos destinos posibles. O se convertirá en un gran monarca, te sucederá en el trono, o se convertirá en un monje mendicante. Pero para que eso ocurra tiene que tomar contacto con el aspecto más sufriente de la realidad, como es la enfermedad, la vejez y la muerte. Y a pesar de todos los esfuerzos que hace su padre para impedirle que conozca esos tres aspectos dolorosos de la realidad, Siddhartha Gautama un día sale de su palacio y encuentra a un anciano, luego encuentra a un enfermo, luego encuentra un cadáver, y en una cuarta salida encuentra a un monje mendicante y se queda asombrado de la fuerza espiritual que emana de ese monje, que en realidad es quien encarna su propio destino, porque al tomar contacto con la vejez, la enfermedad y la muerte, su primer destino se ha desvanecido. Entonces su único destino es convertirse en un monje mendicante, que es lo que hace. Entonces, después de estar estudiando con unos maestros, meditación,
decide que por ahí no está la vía de encontrar la liberación del sufrimiento y decide entregarse a una vida de ascetismos rigurosos. Y entonces encuentra 5 ascetas, 5 personajes que se les conoce en la tradición budista como los 5 ascetas. Pero al poco tiempo, Siddhartha Gautama se da cuenta de que por ahí tampoco está la vía a la liberación, porque su cuerpo prácticamente es un esqueleto cubierto de piel. Entonces hay una doncella que le ve, se apiada de su cuerpo absolutamente demacrado y le ofrece un tazón de arroz. Y Siddhartha Gautama lo acepta. Y los 5 ascetas interpretan que ese gesto significa que él ha abandonado la vida de búsqueda de la superación del sufrimiento y se vuelve a la vida mundana. Y se van, le repudian como maestro, ¿verdad? ¿Y qué hacen? A continuación, ¿qué hace Siddhartha Gautama? Pues se sienta debajo de una hoguera y dice, de aquí no me muevo hasta alcanzar la perfecta iluminación y el perfecto despertar. Cosa que ocurre. ¿Cómo se expresa eso? Siddhartha Gautama experimenta su nirvana. ¿Qué significa nirvana? Extinción. Extinción. Eso significa nirvana. Es decir, Siddhartha Gautama se extingue, desaparece. Es como si hubiera muerto para siempre. Y cuando Siddhartha Gautama desaparece y muere para siempre, ¿qué queda? No queda un vacío, queda el Buda. Pero no porque Siddhartha Gautama se haya transformado en un Buda, que eso es falso. Nadie se transforma en un Buda. A lo que tenemos nosotros que aspirar es a extinguirnos, a experimentar el nirvana. ¿Qué significa eso? ¿Anularnos como seres? No, todo lo contrario. ¿Qué significa la extinción? Extinguir todo lo que me impide identificarme con mi budeidad. Cuando yo he anulado, he extinguido, he conseguido que desaparezcan para siempre todos los obstáculos que me impiden ser quien soy, cuando he logrado eso, entonces soy quien soy. Eso es lo que le ocurrió a Siddhartha Gautama. Se murió para siempre, para siempre. Y entonces emergió el Buda. El Buda que siempre había estado ahí. El Buda no es el producto de un proceso de desarrollo, es la causa de ese proceso de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Siddhartha Gautama experimenta el nirvana, desaparece y emerge el Buda. ¿Y qué hace el Buda? Pues va a ver a estos 5 ascetas. Y cuando los 5 ascetas le ven venir, en ellos está todavía fresca la memoria de lo que ellos consideran una traición. Entonces deciden ningunearle, hacerle un desaire. Pero a medida que van viendo aproximarse la figura de quien ellos creen que es todavía Siddhartha Gautama, se dan cuenta de que de esa figura irradia un poder, una presencia espiritual y una fuerza absolutamente desconocida para ellos. Con lo cual, lo que inicialmente iba a ser un desaire, se convierte en la ceremonia habitual que todo grupo de discípulos en la India de la época del Buda efectuaban cada vez que recibían a su maestro. Y ahora ocurre lo verdaderamente significativo. Estos ascetas se dirigen al Buda como Siddhartha Gautama. Y el Buda les dice, no me llaméis así, yo no soy Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama experimentó el nirvana y se fue para siempre. Yo soy el Tathagata. Entonces, Tathagata es una palabra que no la voy a desarrollar porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero es una palabra absolutamente maravillosa. Normalmente se traduce como el que así se ha ido y el que así ha llegado. El que así se ha ido y el que así ha llegado. Esa es una traducción gramaticalmente correcta, pero desde el punto de vista filosófico incompleta. Yo os voy a dar el correcto sentido de esa palabra, que en realidad son 2 sentidos que son complementarios entre sí. Uno de ellos es: yo me presento ante vosotros como un Buda porque mi última máscara terrenal se ha ido para siempre. Y el otro significado es mucho más corto. Simplemente, yo me presento ante vosotros como un Buda. Ya desaparece toda alusión a Siddhartha Gautama. ¿Qué quiere decir el Buda? Es la primera vez que se presenta ante el mundo, la primera vez que se presenta ante el mundo como tal Buda. ¿Qué quiere decir diciendo esto? Yo no os puedo decir en qué consiste la budeidad, pero os puedo decir el camino que conduce a la budeidad.
¿Cuál es ese camino? Yo me presento ante vosotros como un Buda porque mi última máscara terrenal, entre paréntesis, Siddhartha Gautama, se ha ido para siempre. ¿Pero quién es Siddhartha Gautama? Mi última máscara personal. Si es la última, es que ha habido antes muchas. Es decir, todo Buda puede decir de sí mismo: durante mucho tiempo he estado vinculado con una cadena de personalidades que han nacido, han muerto, han nacido, han muerto, han nacido, han muerto, han nacido, han muerto, tal, 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 tal. Eso es el samsara, la rueda de los renacimientos sucesivos. Hasta que por fin, en algún momento, aparece alguien como Siddhartha Gautama, que es la última personalidad terrenal. En la biografía mítica del Buda se dice que cuando nace Siddhartha Gautama, nace de pie y nace con la capacidad de hablar. Entonces da 7 pasos en las 4 direcciones, el norte, sur, este y oeste, mientras dice: yo soy el perfecto, no hay nadie superior a mí en el mundo. Este es mi último nacimiento. Este es mi último nacimiento. ¿Qué quiere decir que sea el último nacimiento? Que después de ese nacimiento no habrá más renacimientos. ¿Y cómo es la muerte de Siddhartha Gautama? No es una muerte natural, una muerte física, por lo que sea. Es una muerte nirvánica, es una muerte sagrada, una muerte iniciática. Es una extinción para siempre, es una muerte definitiva, total. ¿Por qué se produce la cadena de vidas sucesivas? Porque quien nace, nace imperfectamente, y quien muere, muere imperfectamente. ¿Por qué nacen imperfectamente? Porque no nace el perfecto. ¿Y por qué mueren imperfectamente? Porque durante el transcurso de la vida, ellos, esa personalidad concreta, no se ha identificado con su perfecto, con su Buda, con su integridad. Solamente cuando se nace perfectamente, se puede morir perfectamente. Es decir, cuando se nace íntegramente, se puede morir íntegramente. Y eso significa liberarse del ciclo que conduce del nacer al morir, para volver a nacer, para volver a morir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que está diciendo el Buda en los 5 ascetas es: cuando en vuestro devenir aparezca la última personalidad terrenal, la que pueda nacer íntegramente y morir íntegramente, entonces vuestro Buda se manifestará como yo ahora me estoy manifestando ante vosotros. Ese es el significado de esa palabra, Tathagata. Bien. Entonces, las 4 nobles verdades en realidad son como la versión espiritual de 4 pasos que se daban en los sistemas de sanación que existían en la época en que vivía el Buda, entre ellos la medicina ayurvédica, que junto con la medicina tibetana y la medicina china eran los sistemas de sanación más completos que existían entonces. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles eran los 4 pasos que regían la perfecta conducta o la conducta correcta que tenía que tener un enfermo con su enfermedad y con el médico que iba a sanarle. Porque esos 4 pasos son, en su versión espiritual, las 4 nobles verdades. Lo primero que tiene que hacer un enfermo es tomar conciencia de que está enfermo. Si yo estoy enfermo pero no lo sé, no puedo hacer nada para curarme. Pues, lo primero es tomar conciencia de que estoy enfermo. El siguiente paso es decidir ir al médico, que es quien me puede curar. El siguiente paso es, el enfermo le tiene que decir al médico sus síntomas y el médico le tiene que hacer el diagnóstico correcto. El tercer paso es decidir erradicar la causa última de la enfermedad. Y para ello el enfermo tiene que cumplir punto por punto el tratamiento que le prescribe el médico. Como veis, el esquema es exactamente el mismo que cuando hablamos de las 4 nobles verdades, porque la enfermedad, el sufrimiento es como una enfermedad moral, como una enfermedad existencial. Pero ahora hay una gran ventaja a favor del enfermo espiritual o del enfermo existencial que experimenta el sufrimiento, porque cuando él toma conciencia de que sufre y toma conciencia de que yo sufro porque hay algo en mí que va mal, no tiene que acudir a un médico fuera de su casa para que le cure y confiar en que el médico le haga un diagnóstico correcto y confiar en que el tratamiento además sea correcto y confiar en sí mismo
porque a lo mejor no es capaz de seguir el tratamiento, ¿no? Ahora lo tiene mucho más fácil, lo tenemos todos mucho más fácil cuando experimentamos esa enfermedad existencial del sufrimiento, porque el médico somos nosotros. El médico es nuestra inherente naturaleza búdica, que sabe perfectamente qué es lo que nos pasa, que sabe diagnosticar con absoluta precisión el origen de esa experiencia sufriente y que sabe con absoluta precisión cuál es el tratamiento, cuál es el conjunto de cosas que tengo que hacer para sanarme definitivamente. Definitivamente. Entonces, en la medida en que yo voy conociendo mi identidad, me voy acercando a esa identidad, voy entrando en posesión de todo lo que mi inherente budeidad sabe. Hay 3 palabras que lo definen: aproximación, apropiación y expresión. ¿A quién me aproximo? A mi Buda interno, a mi inherente esencia búdica. ¿De qué me apropio? De todas las cualidades, de toda la sabiduría que es la característica esencial de un Buda, la sabiduría. Y me lo apropio en el sentido propio, porque son mías, porque yo soy ese Buda. Entonces, en la medida en que me aproximo a mi identidad real, ¿qué ocurre? Me voy dando cuenta de las falsas identidades con las cuales yo me he identificado erróneamente, ¿verdad? Cada vez que yo digo, yo soy así, y a veces añadimos, y nadie me va a cambiar. Qué tontería, ¿no? Porque yo no soy así. Yo no soy como creo ser. Yo no soy absolutamente ninguna de las imágenes mentales que me he ido forjando de mí mismo a lo largo de mi vida. Esas son erróneas identidades, erróneos estados de identificación. ¿Cómo puedo descubrir eso? Pues aproximándome a mi verdadera identidad. En la medida en que me identifico correctamente con mi verdadera identidad, descubro mis erróneas identificaciones. Los apegos, palabra importante, los apegos que tengo en relación a todos los objetos de mi mente, a mis sistemas de creencias, a mis pensamientos, a mis filias y a mis fobias, a todo lo que existe en mi mente y con lo cual yo me he apegado y en lo cual he depositado mis falsas señas de identidad. Yo no soy absolutamente nada de eso. Son paisajes transitorios en el trayecto de mi vida, pero yo no soy ni lo que pienso, ni lo que creo, ni las cosas que me ocurren. Yo no soy las cosas que me ocurren, fuera y dentro. Yo soy yo soy yo mismo. Y mi mismidad no está en mis pensamientos, no está en mis sistemas de creencias, no está en las cosas que me pasan. Mi mismidad está en mi budeidad, en un ser íntegro, en mi integridad, en mi perfección. Entendiendo perfección de esa manera, íntegro, completo. Entonces, yo me voy desidentificando a medida que me voy identificando. Y al final de ese camino ocurre el acontecimiento final del proceso. Pero ese acontecimiento final ocurre en el no tiempo. Hay un proceso que ocurre en el tiempo. Y la culminación de ese proceso es un instante intemporal, es el instante de la identificación. Lo podéis ver con un ejemplo. Imaginaos una persona que está subiendo una montaña, pero puede subir tan cerca como sea posible de la cumbre de la montaña, pero el último paso es incapaz de darlo por sí mismo. Es totalmente incapaz de darlo por sí mismo. Pero en la cumbre de la montaña hay otra persona que le tiende la mano. ¿No? Entonces, cuando el que está subiendo la montaña llega justo suficientemente próximo de la cumbre como para asirse de la mano que le está tendiendo quien está en la cumbre, en ese momento es el que está en la cumbre el que, ven aquí, le sube a la cumbre. Y cuando le sube a la cumbre, quien ha ascendido la montaña se funde, se extingue, desaparece, muere para siempre, pero no muere en la nada, se identifica con ese personaje que estaba y que siempre ha estado en la cumbre de la montaña, su Buda, su realidad, su yo mismo. Bueno, pues eso es el noble octuple sendero.
el camino de la desidentificación progresiva de mis pensamientos, de mis formas mentales, y en paralelo el camino de la identificación progresiva con mi mismidad, con mi esencia búdica. El noble octo presentero lo habéis visto seguramente en muchos libros, o lo habéis oído, se compone de 8 etapas. La primera, recta visión; la segunda, rectos pensamientos; la tercera, recta palabra; la cuarta, recta conducta o rectas acciones; la quinta, rectos medios de vida; la sexta, recto esfuerzo; recta atención, la séptima; y la octava y última, recta concentración o recto samadhi o recta identificación. Pero la palabra recto que aparece en todas ellas en realidad es una mala traducción. A veces las malas traducciones nos complican la vida innecesariamente. Porque la palabra original, ya sea en sánscrito o en la lengua pali, que es una de las lenguas en las que están vertidos muchos escritos budistas, la palabra original significa precisamente perfección, perfecto. Por lo tanto, en vez de decir recta visión, tal, hasta recta concentración o recto samadhi, habría que decir perfecta visión, primer paso. ¿Y el último cuál sería? Perfecto samadhi. ¿Pero qué es el perfecto samadhi? Perfecta identificación. La identificación con el perfecto, con el íntegro. La extinción, el nirvana. ¿Y cuál es el primer paso? Un anticipo del último. ¿Qué es la perfecta visión? La visión que yo tengo de la perfección que soy yo mismo. Y puedo tener esa visión porque en un instante, durante un instante, aunque sea una milmillonésima de segundo, yo he visto a mi mismidad. He sido lo suficientemente íntegro y perfecto como para tener un vislumbre de la integridad que soy yo en realidad. Entonces, ¿qué digo? Yo quiero ser esto siempre. Yo quiero existir, vivir, quiero pensar, hablar y actuar siempre en función de esta experiencia de perfección, de integridad, de liberación, de profunda alegría interior que he experimentado cuando me he experimentado a mí mismo como un ser íntegro, completo, ¿verdad? Entonces necesito exteriorizarme siempre de esta manera. ¿Y cómo me exteriorizo? ¿Cómo nos exteriorizamos las personas? Pensando, hablando y comportándonos, que son los pasos segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto. Rectos pensamientos, pero ahora decimos pensamientos perfectos, es decir, el pensamiento que mantiene la conexión con mi ser íntegro. Y no solamente la mantiene, sino que la va amplificando sucesivamente. Y luego, recta palabra, pero ya sabemos que no es recta, es palabra perfecta. ¿Cuál es la palabra perfecta? Pues lo mismo, la palabra que expresa mi vivencia de la integridad que soy yo. Y perfecta conducta, la conducta que está expresando con mis gestos, con mis acciones, con mi comportamiento en el mundo que me toca vivir, la integridad que soy yo. Esos son los pasos 2, 3 y 4. Y luego viene el paso quinto. Es muy interesante. Se dice rectos medios de vida. Entonces, la interpretación convencional en la tradición budista es: yo tengo que ganarme el sustento diario de tal manera que no ejerza o que no cause ningún sufrimiento a ningún ser vivo. Por supuesto que no mate a ningún ser vivo. Entonces, hay toda una serie de profesiones que están estrictamente prohibidas. Comerciar con seres vivos, humanos y no humanos, el comercio de las armas, comerciar con bebidas embriagadoras, con venenos, matar animales para alimentarme con ellos. En fin, todas esas actividades que me provocan un beneficio económico, que me reportan un salario, pero que suponen dañar, herir o matar a seres vivos, están prohibidas. Pero esa es la lectura exotérica con X, externa, superficial, que tiene un valor, aunque a lo mejor hoy día sería inviable. Imaginaos que de repente el grueso de la humanidad se convierte, que es maravilloso, decide ejercer este quinto paso y no trabajar en nada, absolutamente nada, que tenga que ver con todas estas actividades. Bueno, los niveles de paro subirían de una manera absolutamente descomunal, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, que pues no deja de ser una pequeña frivolité, ¿no? Lo que interesa es la lectura profunda, la lectura interna, la lectura esotérica. Que es esotérico significa eso, interno, la causa que provoca un efecto. Eso es lo esotérico. El mundo de las causas que dan lugar al mundo de los efectos, de los fenómenos que observamos. ¿Cuál es la lectura esotérica? ¿Para qué yo trabajo? Para ganar el dinero que me permite comprar
los alimentos con los que mantengo mi cuerpo vivo. Lectura exotérica. Lectura esotérica. ¿Cómo alimento mi conciencia? Ya no se trata de alimentar a mi cuerpo, ahora se trata de alimentar a mi conciencia. ¿De qué se alimenta mi conciencia? Mi conciencia se alimenta de la experiencia sensorial que tengo del mundo. De la experiencia sensorial que tengo del mundo. Imaginaos una criatura que naciera en unas condiciones tan absolutamente lamentables que tuviera sus 5 sentidos corporales anulados, que fuera ciega, sorda, que no tuviera sensibilidad táctil y que tampoco fuera capaz de oler ni de gustar. Esa criatura sería incapaz de comunicarse con el resto del mundo y sería incapaz de crear un mundo interno. Su cerebro moriría por falta de información, por falta de materia prima con la que trabajar. Porque su conciencia se alimenta, en primer lugar, en primera instancia, la conciencia nuestra se alimenta de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que tocamos, de lo que gustamos, de lo que palpamos. Posteriormente se va alimentando también de lo que sentimos a un nivel muy primitivo, muy elemental, muy embrionario, y posteriormente se alimenta también de lo que pensamos. Es decir, se alimenta de nuestra experiencia sensorial, de todo. Porque no hay que olvidar que tanto en el budismo como en el hinduismo, la mente es un sentido. La mente no es el cerebro. La mente es como el arquetipo del cerebro. Es el 6º sentido. Es el sentido que reúne los 5 sentidos periféricos que se sintetizan físicamente en el cerebro, que es como la estación intermedia entre los sentidos periféricos y la mente y la conciencia, que es la usuaria de todo el sistema sensorial integrado, mente, cerebro, sentidos. Entonces, ¿cómo tengo yo? Ya vuelvo a integrar esto en el noble octuple sendero. ¿Qué significa alimentarme correctamente? Pues solamente tengo que alimentarme sensorialmente de tal manera que mantenga abierto el canal, la experiencia, con el ser íntegro que soy yo. Es como una llamada de recuerdo de que tienes que mantener abierta esa comunicación con tu integridad, porque solamente así vas a poder seguir avanzando en ese sendero. Entonces, luego vienen 2 pasos más, que se traducen normalmente como recto esfuerzo o perfecto esfuerzo y perfecta atención. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo se puede definir en 4 palabras o 4 verbos, que es erradicar, impedir, suscitar y cultivar. Erradicar, impedir, suscitar y cultivar. Erradicar, ¿qué? Todo lo que todavía existe en mi mente que me conduce o que podría conducirme a mi vida anterior, la vida en la cual yo nunca había experimentado al ser íntegro que soy, desde mi propia integridad. Eso es lo que tengo que erradicar. ¿Y qué es lo que tengo que impedir? Que eso que he erradicado vuelva a surgir. Y luego viene cultivar y suscitar. ¿Qué es lo que tengo que suscitar? Todo lo que todavía no está presente en mi mundo interno y que es una ayuda para culminar ese trayecto que estoy efectuando hacia mi mismidad, hacia mi esencia búdica. ¿Y qué tengo que cultivar? Pues lo que ya está presente, tengo eso, que cultivarlo. Y luego viene la recta atención o la recta memoria. Cuando yo he logrado cultivar, más allá de un cierto umbral, todos los aspectos positivos que están en mi mundo personal, ya no necesito emplear nada de atención en erradicar ni impedir, porque ya el esfuerzo que hago, que estoy haciendo en fomentar todo lo positivo que hay en mí, todo lo que me conduce a la identificación con mi esencia búdica, eso ya por sí solo es suficiente para erradicar e impedir que surjan todos esos otros factores negativos. Entonces, quiere decir que mi atención está puesta al 100% en la culminación del viaje interno que estoy efectuando. Entonces ya viene el octavo y último paso, la perfecta visión inicial, que es todavía fragmentaria, que todavía es imperfecta. En el último paso se convierte en total, perfecta, integral. Es el momento de la identificación. Yo me identifico con quien soy y todos esos pasos
que yo he ido realizando, la persona que ha ido realizando esos pasos se extingue, desaparece, muere para siempre. ¿Por qué? Porque se ha identificado con quién es. Ha completado su proceso de desidentificaciones erróneas, porque ha logrado de manera completa y total la última identificación con el ser que es. Y ese es el final del camino. Relativo, porque nunca hay un final absoluto. Porque únicamente cuando somos perfectos, cuando somos completos, cuando somos íntegros, únicamente entonces es cuando empezamos a vivir con letras mayúsculas. Ahora estamos viviendo con letras muy pequeñitas. Poco a poco vamos poniendo una mayúscula, otra y otra. Pero la última mayúscula la pone el que es un ser vivo y que siempre vive y que es una fuente de vida. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Bueno, pues... Espera. Voy a añadir nada más que una cosita, que además casi siempre, bueno, perdón, me habéis estado escuchando, ¿no? Estaría bueno, ¿sí? Lamentablemente, pues, creo que he perdido todo, pero... Vaya, pues haberme dicho. ¿Vosotros habéis oído algo? Sí, a ver. Bueno, lo siento, ya pasa que esto es al final ya, pero bueno. Bueno, iba a añadir nada más que una cosita. Todo esto que he dicho está maravillosamente resumido, y con esto estoy poniendo de manifiesto la unidad trascendente de todas las religiones, o si a alguien le molesta la palabra religión, la unidad trascendente de todas las corrientes espirituales, está maravillosamente resumido en el Cantar de los Cantares. En el capítulo 5, versículo 2, algunos que me conocéis ya sabéis que esto siempre lo cito, ¿no? ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 2? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Gracias a que mi corazón vela, yo puedo despertar. Porque yo por mí mismo soy incapaz de despertar. Pero yo no soy el ser que es incapaz de despertar. Yo soy el corazón que vela. Yo soy el que está despierto siempre. Eso lo dice quien está dormido. ¿Cómo lo diría quien está despierto? Yo estoy despierto, pero mi sombra duerme. Yo estoy despierto, pero mi sombra duerme. Pero porque yo estoy despierto, puedo despertar a mi sombra, atraerla hacia mí. Y cuando esté tan cerca de mí que yo la pueda coger de la mano y hacerla mía, hacer que se funda conmigo, entonces él será yo y yo seré él, porque los dos somos uno. Y ahora sí que ya acabo.